Muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Muy buenos días. Pues ayer la lección 322 dice, tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Y pues viendo lo que hemos estudiado a lo largo de estos 324 días, porque básicamente este programa tiene 324 días de transmisión hasta el momento, pues hemos entendido que lo que no es real es ni el mundo que vemos, ni el cuerpo que tenemos, ni los pensamientos de separación que estos comprenden del dolor, el miedo, la carencia, la pérdida, la enfermedad, la muerte. Todo eso no existe. Y sin embargo, nosotros los tenemos como un tesoro. Y el curso nos ha hecho conscientes de que podemos renunciar porque nada de eso creó Dios. Y que lo único que sacrificó, o sea, al momento de renunciar a ellos, son a ilusiones, nada más. No estamos renunciando a ninguna cosa que sea realmente valiosa. Y precisamente al renunciar a esto es como nos vamos dando cuenta que hay algo mucho más importante que no habíamos tenido cuenta antes del estudio del curso, que es precisamente la verdadera felicidad. Un estado espiritual en el que no existe nada de lo que en este mundo percibimos, más sin embargo es toda la felicidad, toda la dicha, toda la paz, la inmortalidad, o sea, un estado mental en el que solamente existe el amor infinito y eterno. Pues la verdad es que son los regalos que vamos descubriendo, como que cada vez que vamos haciendo las prácticas, vamos así, entramos en un estado de reflexión y nos vamos dando cuenta que realmente el miedo no está justificado. O sea, todo lo que nosotros sentimos en este mundo no tiene ninguna razón de ser. Simplemente cuando ocurren las cosas se nos ha enseñado, tenemos que tranquilizarnos, aquietar la mente, bajar la velocidad de nuestros pensamientos, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y es un estado que inclusive en la ciencia lo vemos, porque en el estado, por ejemplo, de vigilia, tenemos una cantidad de vibraciones por segundo, ciclos por segundo, como le llaman en la ciencia. O sea, tenemos tantos hertz, creo que son entre 20 y 40 hertz de velocidad. O sea, hertz, entre más alto es el número, más rápido es la velocidad de estos ciclos. Y cuando estamos cada vez en estado de paz, cuando vamos penetrando en la paz, esa cantidad de hertz se va disminuyendo. Por ejemplo, en un estado de meditación profundo podemos llegar inclusive a estar en 8 Hz. O sea, ¿qué sería que no tuviéramos ningún tipo de ciclo? Sería que ningún tipo de pensamiento tendríamos de alguna manera nuestro pensamiento, si lo detectáramos en un electroencefalograma, sería como la línea plana. Una línea plana. Cuando nosotros estamos en estado de alerta, tenemos una serie de movimientos. Entonces, hace poquito en el chat alguien compartió que en uno de los chats que tengo, una imagen en el que decía que a través, que tenemos que la alta vibración, cuando estamos en una alta vibración es cuando hacemos milagros. Y no es cierto. O sea, cuando estamos en alta vibración, estamos nosotros sumamente alterados. Es cuando tenemos mayores pensamientos, es cuando el ego está haciendo acto de presencia en nuestra mente y está manipulándonos. Manipulándonos porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando tú piensas algo, el ego inmediatamente trae una serie de pensamientos adicionales, una corte de pensamientos, todo un desfile, y entonces cada pensamiento está produciendo
sus estragos en nuestra mente. Por eso, cada vez que tenemos alguna circunstancia que no sepamos cómo solucionar, tenemos que reducir la velocidad en sus pensamientos, reducirnos, calmarnos, tranquilizarnos para poder escuchar sin ninguna interferencia por parte de la mente egoica, podamos escuchar la voz que habla por Dios. Así que estos regalos, que es la voz de que habla por Dios, nos recuerda que somos algo mucho más que un cuerpo. Algo mucho más, bueno, estoy diciendo, somos el todo, somos uno con Dios. Bueno, lo que nos pide realmente la lección es pues dejar atrás las ilusiones. Aquí lo vemos como sacrificio porque siempre que dejamos algo, pensamos que es un sacrificio para tener algo mejor. Siempre hemos pensado eso, que dejamos algo, sacrificamos algo o lo cortamos algo para poder tener algo mejor. Y en este caso, pues nos está diciendo, pues lo único que estás quitando son las ilusiones, porque lo que Dios te ha dado, pues siempre ha estado ahí. Y quitando las ilusiones es como lo vas a ver, ¿no? No, nunca se te ha quitado. Entonces, pues nada más nos está enseñando que el sacrificio, tal como lo entendemos, pues solamente es en nuestras propias ilusiones, pero para Dios no existe tal sacrificio, no tiene ningún significado para Dios, sino al contrario, ¿no? Es un júbilo que nosotros dejáramos nuestras ilusiones y que regresáramos a Él. Exactamente. Entonces, pues eso es lo que en general nos dice la lección, que dejemos atrás las ilusiones y que empecemos a descubrir lo que Dios nos ha dado desde la creación. Y por otro lado, lo que estabas diciendo de las vibraciones, yo espero que haya otra oportunidad de volver a tomar ese tema, porque mucho se dice de que tienes que tener una vibración alta, de que si la vibración de la Tierra es tal y te empatas con la vibración, y bueno, una serie de cosas acerca de las vibraciones, y ahorita dices que entre más alta la vibración, es más egoico, entonces pues a lo mejor algunos días podemos retomar ese tema, sí, porque sí está muy interesante entender esto, porque tenemos aún en este mundo, o sea, un océano por ejemplo, un océano con demasiadas vibraciones precisamente es un mar atormentado, en tormenta. Y en cambio, un mar agitado es muy suave, es muy tranquilo. Entonces siempre nos hemos visto que dice que hay que elevar nuestra vibración. Digo, yo no comparto eso, pero mucho se ha dicho eso, entonces, pues sí, creo que hay confusión en eso. No sé por qué se ha dicho que hay que elevar la vibración. Exactamente. Y es al contrario, es a quitar. Y bueno, pues ayer me llamó mucho la atención porque lo que vimos en el libro de texto, porque una parte dice que si creemos realmente que podemos encargarnos de nuestra seguridad y de nuestra dicha mejor que Dios. Y dice, no tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Y es que yo dije, bueno, ¿cómo? O sea, aquí está medio raro, pero cuando yo empecé a analizarlo, a verlo desde que se me dijera qué quería decir esto, dice que lo que creó Dios es perfecto. Por lo tanto, no necesitas estar cuidando de eso. Porque no va a tener ninguna merma, no va a tener ningún ataque, o sea, no puede modificarse, no necesita cuidado porque es imposible que se modifique, que le pase algo. Y entonces, y dice, pero lo que me sacaba era que decía que no tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Y es que aquí está la dualidad. O sea, o eres cuidadoso o eres descuidado, pero con lo que hizo Dios, ni uno ni lo otro, porque es perfecto. O sea, lo que Dios creó perfecto no necesita ningún cuidado. Por lo tanto, no puede estar descuidado. No sé si me explico el concepto aquí, porque nada más dice
Lo único que necesitas es echar sobre los hombros de Dios, sobre sus hombros, y está escrito con mayúsculas, toda angustia, pues Él cuida de ti. Y precisamente es la manera en que nosotros renunciamos al miedo, ¿no? Nosotros tenemos miedo hasta de salir a la calle, ¿no? Sí. Siempre los miedos y que por todo. Entonces, pues eso es lo que hay que entregar a Dios. Y no necesitamos cuidarnos, porque eso es lo que hacemos en este mundo, es decir, ay, es que no hay que salir, hay inseguridad, no hay que salir a la calle. Y entonces de esa manera te estás cuidando. No debemos de salir a las tales horas. Ahora en la Ciudad de México que hay una forma de ayudarse a las mujeres sobre todo, cadenas para ayudarse porque por el abuso, por no sé qué tantas cosas. Vagones en el metro. Vagones, o sea, muchísimas, eso es cuidarnos de las propias ilusiones, porque esas son ilusiones. Y al cuidarnos, pues estamos reafirmando sí, reafirmando esa ilusión, ¿no? Queriéndola hacer real. Entonces, dice, para Dios, pues no necesitas cuidarte, para los atributos de Dios no necesitas cuidarte, porque Dios lo que da es perfecto y no puede pasarte nada. Si tú te aceptas tal como eres, no puede pasarte nada, porque eso es lo que dice su juicio, ¿no? Eres inmutable, eres puro, eres santo, entonces no te puede pasar nada. Entonces, ¿de qué te cuidas? Entonces, pues ni cuidadoso, porque esa es una parte egoica, ni descuidado, porque pues en realidad no necesitas cuidado. Claro, ya, eso es lo que yo a donde quería llegar. Efectivamente, ya lo dijiste de una mejor manera que un poquito más clara, ¿no? Más clara, sí, exactamente. Y es que cuando tú dices, o lo que sea, es que nos cuidamos de todo. O sea, desde los piquetes de mosco, así que decimos, o sea, de nuestra economía, de que no nos vaya. Bueno, ahora ya está empezando a ver en las noticias que estamos corriendo riesgo de que caiga un meteorito y que vuelva a darse un efecto invernadero. O sea, hay un montón de cosas en las que simplemente dice, ya no tenemos que estarnos fijando en eso y toda angustia decirle, ay, Dios, mira, hazte cargo de eso y yo ahora sí que tan fresco como una lechuga. Y es que es tan simple. Hazte cargo de esto para que yo pueda disfrutar de tus dones, porque ni siquiera los he visto por estarme fijando en toda esa ilusión. Efectivamente. Entonces, ese es, y es que plantea este curso una paradoja. Una paradoja. Todo el tiempo nos hemos creado planes para protegernos de cosas que, la verdad, solamente nos hemos imaginado. Sí, de cosas que no existen. Y de cosas que no existen. De todo nos hemos, tenemos miedo y nos preparamos para no caer en eso, ¿no? En eso que tenemos miedo. Ese es el cuidado que según hemos tenido, demasiado cuidado, ¿no? A las ilusiones. Exactamente. Entonces, definitivamente, por eso decimos que es una paradoja, porque ahora el curso te dice, pues no tienes nada que cuidar. Nos acaba de decir, no tienes nada que cuidar, ¿sí? Y el hecho que no lo cuides no implica que te vuelves un descuidado. Simplemente echa todos tus miedos, dáselos a Dios y olvídate. Y es tan sencillo, y muchos dirían, oye, eso es muy simple y además no es cierto. Pero ¿sabes qué? Es aquí el problema de nuestra mente. Creemos que no es cierto y jamás lo ponemos a prueba. Y el objetivo del curso es precisamente que lo pongas a prueba para que te des cuenta que sus promesas son ciertas. Porque suena muy sencillo. ¿Qué? Nada más darle a Dios todos mis problemas, efectivamente, y olvidarte y estar tranquilo. Así de sencillo es hacer el curso. No tiene otra cosa. Nosotros somos los que lo hacemos difícil porque nos negamos a darle a Dios todos nuestros problemas, porque nos daríamos cuenta que no existen y entonces ya no tendríamos ninguna excusa.
Entonces, ¿qué hacemos? Es que es exactamente, esa es la otra paradoja. Dices, oye, está tan sencillo y no lo haces. Bueno, pues vámonos con la lectura del capítulo 5. Bueno, estamos en el capítulo 5, curación y plenitud. Ayer empezamos la 7ª sección, la decisión en favor de Dios, que es la última sección de este capítulo. Y nos vamos con el párrafo número 2. Han sido muchos los sanadores que no se curaron a sí mismos. No movieron montañas con su fe porque su fe no era absoluta. Algunos de ellos ocasionalmente curaron enfermos, mas no resucitaron a ningún muerto. A menos que el sanador se cure a sí mismo, no podrá creer que no hay grados de dificultad en los milagros. No habrá aprendido que toda mente que Dios haya creado es igualmente digna de ser sanada por Él, porque Él la creó íntegra. Se te pide simplemente que le devuelvas a Dios tu mente tal como Él la creó. Dios te pide únicamente lo que Él te dio, sabiendo que mediante esa entrega sanarás. La cordura no es otra cosa que plenitud, y la cordura de tus hermanos es también la tuya. Aquí, esto me gusta mucho porque está marcando, dice, han sido muchos los sanadores que no se curaron a sí mismos. Y sabemos que ha habido muchos. Estuvo Buda, estuvo Rama, estuvo Krishna, ha habido, bueno, hasta el último que estaba en la India, que murió hace una década, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, Sai Baba, era un sanador. Todos ellos eran sanadores. Y sin embargo, dice, no se curaron a sí mismos. O sea, quiere decir que ellos todos se murieron, no alcanzaron la expiación, ¿sí? Y no movieron montañas con su fe porque su fe no era absoluta. O sea, mover montañas, aquí no está hablando, aparte que está hablando literalmente de mover una montaña físicamente, se está refiriendo a las montañas, a los obstáculos mentales que tenían en su mente y que existían en la mente de los otros. O sea, eso es lo que nosotros, a lo que se refiere, porque no tenían la fe absoluta de que el Hijo de Dios es tal como Dios lo creó. Sí curaron a muchos, o sea, Sai Baba, pues curó a un montón de gente y se le vio en diversos lugares al mismo tiempo y yo alguna vez comenté que estuvo un mismo día a una misma hora en diferentes bandos de frentes en una guerra consolando a los soldados. Y hay testimonios de fotos que la prensa tomó y precisamente eso es lo que llamó la atención porque tenía el don de ubicuidad. Mas, sin embargo, es lo que más se llegó a conocer de Sai Baba, pero aún así, cuando algunos de estos sanadores, grandes sanadores de los que acabo de hablar, curaron ocasionalmente enfermos, ninguno de ellos resucitó a un muerto, como Jesús. Y Jesús, bueno, pues está, al menos en la Escritura, dice que antes de la crucifixión de Jesús, resucitó a dos, a una niña y a Lázaro. Entonces, y bueno, obviamente el cuerpo que representaba, con el cual representó Jesús su papel en la crucifixión, pues también se resucitó. Podríamos decir que hubo tres. Así que aquí está la señal para identificar a quién ya sanó su mente, aquel que ya aceptó la expiación para sí mismo, ¿sí? Y por eso dice que a menos que el sanador se cure a sí mismo, y curarse a sí mismo implica haber renunciado a la idea de la muerte, principalmente, porque es lo que dice, ¿qué es la sanación? Simplemente darse cuenta que no hay grados de dificultad para los milagros. Tanto puede ser una pequeña gripita, como puede ser un cáncer, o puede ser resucitar a un muerto. Creo que quieres decir algo. Sí, bueno, esta parte donde dices que ninguno ha sanado muertos físicamente, yo creo que también se refiere a
en este mundo de ilusión estamos muertos. Además, sí. Estamos muertos y lo que necesitamos es resucitar de esta ilusión y poder aceptar, dice aquí, con fe absoluta, o más bien con certeza, quiénes somos. Y de esa manera, entonces, viviremos eternamente. Y eso sería sanar muertos. Si yo acepto con toda la fe o con toda la certeza lo que soy, pues estoy reviviendo de la muerte. Porque vivir en este mundo es la muerte. Fíjate que ahorita que estás diciendo esto, resucitar, estoy pensando en resucitar. ¿Y qué quiere decir? Es volver a suscitar la vida. Ajá. Pero, ¿qué es la vida? Es un estado mental. Efectivamente, tienes razón. Entonces, no es tanta lo que es físicamente, porque de todos modos, el cuerpo sigue siendo una ilusión. Entonces, lo que necesitamos es tener esa fe y esa certeza más que fe para, dice, mover montañas, y bien lo dijiste, son nuestras montañas de pensamientos que tenemos y que hay que mover. Exacto. Que eso nos va a dar la vida eterna, precisamente. Entonces resucitaremos de esta muerte. Y dice, a menos de que el sanador se haya curado a sí mismo, porque uno primero tiene que hacerlo para sí mismo, ¿no? Porque solamente así podré tener certeza de que esto es. Y tú, por ejemplo, has hecho muchos ejemplos de lo que tú has cambiado en tu mente, y eso es lo que va ayudando a los demás a que también lo hagan. Y esa es la manera en que vas ayudando a que los demás empiecen a hacer lo mismo, a tener esa fe y esa certeza para ir resucitando de esta muerte. Ajá. Entonces, pues, tus mensajes, tus ejemplos, tus vivencias, también van a ayudar a resucitar muertos. Pero dice, bueno, o sea, a menos a que el sanador se cure a sí mismo, todavía no nos sentimos totalmente sanados, pero sin embargo, ya creemos en muchas cosas. A lo mejor todavía tenemos esos grados de dificultad porque hay cosas que todavía no se sanan. Y todavía creemos en que algunas cosas tienen más dificultad que otras. Y aquí cabe lo que dicen las lecciones de ayer y de hoy. Esa es la renuncia o el sacrificio que uno debe de hacer, de quitar esa ilusión que todavía tienes ahí guardada, que todavía te está impidiendo tener la certeza absoluta. Entonces, pues dice, hay que creer y tener la certeza de que la mente de nosotros está igual como la creó Dios. Y de esa manera entonces podremos ser, todos podremos ser sanadores. Todos podremos ser sanadores porque entonces tendremos la certeza porque ya lo vivenciamos. Ya lo vivenciamos y entonces de esa manera lo podemos transmitir. Es lo que Jesús nos ha transmitido. Lo que Él ya vivenció nos lo está diciendo y por eso dijo, harán milagros aún mayores que yo. Porque pues Él resucitó muertos, como lo dijiste, cuerpos que volvieron a la vida mundana. Pero nosotros podemos hacer algo más allá, que es resucitar de esta muerte que es en la que estamos ahora. Sí, porque como estamos limitados en el tiempo, creemos que nacemos y morimos. Y dice que la vida es vida o simplemente es una parodia en que la muerte finge ser vida. Entonces, pues precisamente es irnos dando cuenta de eso. Por eso dice que toda mente que haya aprendido que esto es cierto, se da cuenta que todas las demás mentes son dignas de ser sanadas porque Dios las creó íntegras. O sea, somos una sola mente, tal como Él la creó. Por eso es lo que nos pide, no tanto levantar muertos físicamente, sino que en nuestra mente la limpiemos al grado de que tenemos la certeza de quiénes somos y de que ahora todas las ilusiones ya no existen en nuestra mente. Y de esa manera ver a los demás, porque nuestro objetivo ahora es la unidad.
Entonces tenemos que hacer eso cada uno de nosotros para que nos podamos dirigir a los demás de la misma manera y los demás también hagan lo mismo y lleguemos a la compleción. Y dice aquí, Dios te pide únicamente lo que Él te dio, sabiendo que mediante que esa entrega sanarás. O sea, lo que Él te dio lo tienes que aceptar con certeza. Pero es ahí donde le fallamos, ¿no? Sí, y es que también se puede entender de otra manera. Dice, se te pide simplemente que le devuelvas a Dios tu mente, tal como Él la creó, y entonces dices, órale, ¿y cómo se la voy a regresar si ya la tengo toda contaminada? Y es que no entendimos bien. Se te pide que le devuelvas a Dios tu mente. O sea, Señor, aquí está mi mente. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando tú le entregues tu mente, Él la sanará. ¿Cómo? Pues para eso está el Espíritu La mente Santo. no ha tenido cambios porque ¿No? si Dios la creó, sigue siendo tal como es. Exacto, así Entonces es. se la das, pues está como Él, aunque uno se sienta culpable, aunque uno se sienta cucaracha. Ah, pues sí, pero ahí yo se la estoy dando porque Él la creó y para Él está tal como es. Exactamente. No tiene ningún cambio, no hay nada, no hay mancha. Es ahí donde Él hace el juicio final, pues tú eres tan puro y limpio y no pasa nada, ¿no? Porque Él no puede ver ni tu culpa, ni tus Nada. errores, Eso nada. nada más es de nosotros, esa es nada más nuestra ilusión de vivir en este mundo. Es que es algo muy similar, bueno, hasta como una idea, ¿no? Y me imagino el sol iluminando sobre la tierra. Para el sol, desde la perspectiva del sol, lo único que ve es luz. Y es como si la tierra le dijera al sol, oye, quítame las sombras. Yo no veo ninguna sombra, ¿no? O sea, no hay ninguna sombra. Realmente, bueno, en este caso es nada más un pequeño ejemplo, pero para Dios no existe ninguna sombra. ¿Por qué? Porque Él creó al Hijo de Dios. ¿Cómo? Diciendo, este es mi Hijo que es tan inocente y puro como yo mismo. Y ahí está. Entonces, por eso solamente tenemos que, es tan sencillo y lo dijo la lección, lo leímos ayer. Pon sobre sus hombros de Dios todas tus penas, todas tus cuitas, todas tus angustias y olvídate. O sea, eso es realmente renunciar a la culpa, al miedo, a la preocupación, a todo. Y eso es tan sencillo y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues ¿te parece bien si vamos a introducir la lección de una vez? Bueno, pues con esto en mente, porque es bien importante, vámonos a introducir la lección con el 11º tema especial que tiene el libro de ejercicios para nosotros, la segunda parte. Y este tema es, ¿qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios, en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Solo el amor crea y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese. A ver, aquí hay una cosa. Ya sabemos que los pensamientos de Dios somos nosotros, pero suponiendo que todavía no entendiéramos que somos sus pensamientos sin ponerle más que ninguna otra interpretación, dice que somos la suma, dice la creación es la suma de todos los pensamientos de Dios en número infinito y sin límite alguna en ninguna parte. O sea, está hablando de la infinitud, de la eternidad, de lo que no tiene límites. Y si lo unamos a que siempre se está expandiendo, o sea, nos crea una idea, como decir, caray, algo me estoy perdiendo al seguir pensando que soy un ser limitado, ¿sí? Entonces, y bueno, pues aquí quería anotar eso porque finalmente más adelante en el párrafo número 3 o 4 está asegurando que nosotros somos la creación. Pues sí, ¿no? O sea, ¿sí? Somos los pensamientos de Dios. Exactamente. Y dice número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Y ya leímos que los que están, los que fueron y los que vendrán, o sea, todos somos esos pensamientos, o sea, no nada más los que estamos ahorita.
sino los que han estado antes y los que vendrán después. Y dice, ¿en dónde? En ninguna parte. O sea, como diciendo, En todo. en todo. O sea, ya no digamos más porque sería como confinarlo a un espacio. Por eso dice, por eso el curso dice, no está confinando a los pensamientos de Dios en un espacio determinado. Por eso dice, en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte, porque lo que es infinito no puede estar en un lugar, porque un lugar siempre está limitado. Por eso aquí la expansión de la mente, ¿sí? Porque la mente o el espíritu no puede estar ubicado en un lugar, como por ejemplo, nosotros creemos que tenemos un alma. Pues es que no es posible que un alma sea contenida por un cuerpo tan diminuto como el que tenemos. Por eso habla aquí de que está expandiendo nuestra mente. Date cuenta que no tienes límite. Adelante. Solo el amor crea y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese, ni jamás habrá tiempo alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna. Y aquí está hablando de que el tiempo no tiene nada que ver, porque finalmente en el tiempo lo que Dios creó no cambia. Y sin el tiempo sigue siendo tal como Dios lo creó. O sea que el tiempo aquí nos está mostrando con lo que dice que jamás hubo tiempo alguno. Pues sí, pues para la eternidad el tiempo no significa nada. No existe el tiempo. En ningún momento, en ningún tiempo, como lo dice, ha sufrido merma alguno lo que creó Dios. O sea, no ha sufrido ningún cambio. Exactamente. Y no existe lo que no haya creado Él, ni aquí, ni hace 1000 años, ni en cualquier momento. Yo ahorita me acordé que en la física se dice que el tiempo da origen al lugar. O sea que espacio-tiempo son una misma cosa. Y si vamos a cualquier libro, eso es lo que dice. Espacio-tiempo, es más, hasta las fórmulas las fórmulas de química y las fórmulas físicas están basadas siempre en ecuaciones que implican el espacio y el tiempo. O sea... Pues sí, porque eso es lo que tiene medición. Exactamente. Lo acabas de decir. Se puede medir, pero el infinito no se puede medir. No hay regla que lo pueda medir. Adelante. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya cesado. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su Creador, pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo, y así su Hijo participa en la creación, y por lo tanto no puede sino compartir con su Padre el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe, y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo. Ahí está. O sea, el tiempo es una idea. El tiempo no va a hacer ningún estrago en los pensamientos de Dios. Exactamente. La creación es lo opuesto a todas las ilusiones, porque es la verdad. La creación es el santo Hijo de Dios, pues es la creación. Su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. La inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre, perennemente a salvo dentro de su santa voluntad, y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección, o de nada que pueda mancillar de modo alguno su impecabilidad. Y aquí habla, dice que su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. O sea, cada parte se está refiriendo a nosotros. Y cada uno de nosotros contiene la totalidad. Pero no es de que yo tenga toda la totalidad, tú tengas tu propia toda totalidad, sino que es una misma. O sea, por eso es la totalidad y por eso está con mayúscula. La totalidad es solamente uno. Exactamente. Nosotros los hijos de Dios somos la creación. Ahí está. Somos la creación. Nosotros los hijos de Dios
somos la creación. Somos la suma de todos los pensamientos de Dios en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. Parecemos, ¿no? Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor jamás abandona sus pensamientos y ellos comparten su certeza. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas, que son conscientes de su unicidad y de su unión con su Creador, que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo y que su voluntad se haga en la tierra, así como que se nos restituya nuestra cordura y ser solamente tal como Dios nos creó. Pues aquí esto me encanta porque está muy claro, dice que nuestra función sea únicamente permitir el retorno del recuerdo de Dios en nuestra mente. O sea, permitir. Sí, que es nuestra función salvarnos, salvar al mundo. Pero todo esto que nos ha dicho, perdonar, hacer milagro, todo es lo mismo. Pero siempre nos ha dicho que tú tienes que decidir o tienes que tener la voluntad de que así sea. Entonces pues, aquí por eso dice permitir. Que nuestra función es permitir, tener la voluntad de que sea. Y entonces, pues eso será, ¿no? Y de hecho, precisamente el curso dice que el único poder que tenemos aquí en la tierra es el poder de la decisión. Entonces, de la voluntad. Es exactamente. Así que hasta que tú decidas, entonces, o sea, es que tienes que decidir abandonar el miedo. O sea, en pocas palabras, abandonarla para pues que... Esa es nuestra función, así nos lo ha dicho en lecciones desde UFO. Una tras otra nos recuerda, tú tienes que decidir. Tu función es salvar al mundo y esa función pues la tienes que hacer aceptando la verdad y haciendo un lado miedo, ¿no? Exactamente. Nuestro Padre nos llama, oímos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador, la santidad misma, cuya santidad su creación comparte con Él, cuya santidad sigue siendo todavía parte de nosotros. O sea, es la unicidad. La unicidad solamente implica santidad y seguimos siendo parte de ella. Lección 323. Gustosamente sacrifico el miedo. He aquí el único sacrificio que le pides a tu Hijo bien amado, que abandone todo sufrimiento, toda sensación de pérdida y de tristeza, toda ansiedad y toda duda, y que deje que tu amor entre a raudales a su conciencia, sanándolo del dolor y otorgándole tu propia dicha eterna. Tal es el sacrificio que me pides y que yo me impongo gustosamente. El único costo que supone reinstaurar en mí tu recuerdo para la salvación del mundo. Y al saldar la deuda que tenemos con la verdad, una deuda que consiste sencillamente en abandonar los autoengaños y las imágenes que veneramos falsamente, la verdad regresa íntegra y llena de júbilo a nosotros. Ya no nos engañamos, el amor ha regresado a nuestra conciencia y ahora estamos en paz otra vez, pues el miedo ha desaparecido y lo único que queda es el amor. Precisamente a estas alturas del curso ya hemos entendido y hemos permitido que el Espíritu Santo nos quite muchos obstáculos de nuestra mente. Lo suficientes como para darnos cuenta de que el miedo, y lo hemos repetido bastantes veces, no tiene ninguna justificación. Si estamos al cuidado del poder infinito de Dios, entonces, ¿por qué nos preocupamos? No hay nada de qué preocuparse. Y como acabamos de leer y vimos, podemos poner en los hombres de Dios toda nuestra angustia, todas nuestras tristezas, nuestro miedo, inclusive nuestro dolor, y permitir que Él nos lo sane y que podamos restaurar el recuerdo de Dios en nuestra mente. ¿Por qué? Porque solamente eso es lo que estábamos hablando desde el principio del programa. Renunciar al miedo es el único sacrificio que se nos pide. Y gustosamente sacrificamos el miedo. Básicamente,
Esto es reiterar la misma lección de ayer, pero con otras palabras. No, pues ayer estábamos diciendo que esa era la única manera y ahora dices, bueno, ahora sí me sacrifico, quito todo eso, ¿no? Ayer estábamos entendiendo lo que implicaba ese sacrificio. Son continuidades, no repeticiones. Son continuidades, Okay, sí. porque ayer te estaba diciendo que era lo que era el sacrificio, ¿no? Ahora dices, acepto quitarme, o dice aquí, abandonar sufrimiento, pérdida, tristeza, ansiedad, duda, y que deje entrar el amor. O sea, ese es mi sacrificio, dejar todo atrás y aceptar que entre en mí el amor. Porque dice sufrimiento, pérdida, tristeza, ansiedad y duda, desesperación. Nada de eso lo creó Dios. Por lo tanto, abandónalo, dice, por eso dice que abandone todo sufrimiento, toda sensación de pérdida, de tristeza, toda ansiedad y toda duda, y que deje que tu amor entre raudales. ¿Por qué? Porque es lo único que existe. En el momento que nosotros abandonamos, y además también es una manera. Quitar el obstáculo que ha impedido que entre el amor, nada más. Nada más, exactamente. O sea que, y es que lo pone, tiene que utilizar algunas palabras en especial porque dice, gustosamente sacrifico el miedo. Pues sí, porque ya me di cuenta que ni el miedo, ni el sufrimiento, ni la pérdida, ni la tristeza, ni la ansiedad, ni la duda han resuelto algo. Simplemente están imponiendo su cuota de dolor encima de mi mente, de mi supuesta existencia en este mundo, y que eso hace que yo vea que el mundo es un mundo duro, un mundo difícil de sobrevivir. Ya nos damos cuenta que esto no es cierto. Dios solamente es paz, amor y dicha absolutas. Entonces tenemos que sacrificar, por eso dice, sacrifico. Ok, ya no voy a utilizar esto, ya no voy ya puedo prescindir de esto. Sacrifico al miedo, ya no lo quiero. Bueno, es que... sacrificar es quitar. O sea que... ¿Sacrificar es qué, perdón? Quitar. O sea, si buscamos la palabra sacrificar, pues a lo mejor le damos ya otro sentido, porque sacrificio creemos que es algo que debemos dejar y nos causa dolor. Sí, es que ya busqué sacrificio y no es el término tal como lo usa el curso. Sacrificio es creer que tenemos que dar algo a cambio de otra cosa. Eso es lo que yo decía. Siempre hacemos un sacrificio por obtener algo mejor. Pues esto es lo mismo. Vamos a sacrificar toda nuestra duda y para poder dar algo mejor, para poder obtener algo mejor, que es el amor. O sea, por eso, sí está bien usada en ese sentido. Sí, abandonar sufrimientos, pérdida y ansiedad, duda. Sacrifico eso, dejo eso para tener algo mejor, que es el amor. Sí, y es que no nos hemos dado cuenta que a veces sacrificar es una renuncia. Y a veces decimos, no, es que yo no puedo renunciar a esto. Espérame, aquí se está pidiendo que renuncies a todo sufrimiento, a la pérdida, a la tristeza, a la ansiedad, a la duda, al miedo, al dolor. Te está pidiendo que renuncies. Pero a veces digo, ay, no, es que va a ser un sacrificio renunciar a todo eso. No es ningún sacrificio. Más bien, imagínate, ya no tener dudas, ya no sentir ningún tipo de pérdida, ni sentir tristeza, ni ansiedad, preocupación, desesperación, ni sufrir ningún tipo de sufrimiento, ningún tipo de incomodidad mental. Eso se te está pidiendo. Por eso se te pide que sacrifiques el miedo para ya no tener ninguno de esos tipos de incomodidades mentales. Por eso dice al final que gustosamente me impongo el único costo que puede reinstaurar el recuerdo de la salvación. Entonces, ese es el costo, digámoslo de esa manera, porque lo pone inclusive entre comillas, que vamos a dar ese sacrificio, es el costo para tener la salvación y salvar al mundo. Es que es un cortocircuito mental. Esto es un cortocircuito mental. ¿Por qué?
Oye, tengo que renunciar a mis dudas, todo eso, a mi miedo, a mi dolor, a mi ansiedad. Sí, porque vas a obtener amor. amor. Pero eso Todo lo también demás es decisión. es una Si decisión. no quieres, pues puedes seguir ahí. Porque dice, por eso Sierra dice, y al salar la deuda que tenemos con la verdad, porque fíjate, la deuda, o sea, está usando unas palabras que producen cortocircuitos en la mente, diciendo, una deuda que consiste sencillamente en abandonar los autoengaños. O sea que mi sufrimiento, mi carencia, mis dudas, mis ansiedades, todo eso, ¿son mis autoengaños? Sí. A ver, ¿son mis autoengaños? Sí. Y contesta inmediatamente el Espíritu Santo, sí. ¿Son mis autoengaños? Sí. Es más, ni siquiera termino de hacer la pregunta y me contesta, sí. ¿Son mis autoengaños? Sí. ¿Oyeron? Contesta inmediatamente. O sea, exactamente, consiste sencillamente en abandonar los autoengaños y las imágenes que veneramos falsamente. ¿Cuáles son esas imágenes? Ay, es que si no pago esto, va a venir el banco y me va a quitar mis cositas. Esa es una imagen falsa que has fabricado. No existe ni la deuda, no existe ni el dinero, no existe el banco. Solamente existe tu miedo. Está disfrazado de deuda, de banco y de embargo. Son imágenes que veneras. ¿Por qué? Porque te arrodillas ante ellos al momento de manifestar miedo o algún tipo de inquietud. Y el curso te dice, despierta. No sigas en tus autoengaños. Cuando tú saques esas ilusiones de tu mente, la verdad regresará íntegra y llena de júbilo a tu mente. O sea, estás aceptando la verdad, pero es como hemos dicho una y otra vez, es tu decisión. O sea que ya no nos engañemos. El amor regresa a nuestra conciencia. Y cuando aceptamos que esto es verdad, de que los autoengaños no existen, que son solamente eso, autoengaños, y que no existe la carencia, ni el dolor, ni el miedo, ni la pérdida, nada de lo que vemos en este mundo, estaremos en paz otra vez. Pues el miedo ha desaparecido y lo único que queda es el amor. O sea, no es que el amor se haya ido, nosotros lo estamos tapando con el miedo. Lo único que queda, o sea, se van las ilusiones, ahí queda el amor porque ahí siempre ha estado. El amor no se ha movido, por eso ahí queda. O sea, que no es de que la verdad esté esperando que se vaya. Siempre ha estado. Siempre ha estado. Lo que pasa es que pareciera que en el momento que tú renuncias al miedo, aparece la verdad. Y aquí estoy, ¡tarán! No es cierto. La verdad siempre ha estado ahí. Nada más que no la vemos porque nosotros tenemos un montón de excusas, un montón de autoengaños a los que veneramos, y en el momento que quitemos esos autoengaños, ahí está la verdad. Siempre ha estado. Siempre ha estado. La verdad, el amor, la paz, la dicha. Ahí están. Nada más que nosotros tenemos que decidir dejar de autoengañarnos. Esto no lo podíamos decir al principio del curso, pero es que ahora ya entendemos que son nuestras proyecciones, nada más. Son reflejos de nuestras creencias y esas creencias las tenemos que hacer. Qué bonita fue la lección del día de hoy. Vamos a despedir la transmisión haciendo el resumen de los encabezados de las últimas lecciones. Estoy yo añadiendo 2 más de la pasada terna porque todo está totalmente relacionado. Como dijimos, no es una repetición, ni tampoco es es simplemente abrirnos a la verdad. Es una sola. Es una continuidad. Es una continuidad. Vine a salvar al mundo. Mi Padre para esto me da todo poder. Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Y así, gustosamente, sacrifico el miedo. Dios en tu mente. Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente.
mañana. Hasta mañana, santos hijos de Dios.